Bueno, chicos, buenos días, chicos, ¿cómo están? ¿Me escuchan? Sí, Sí, doctor, buenos buenos días, días. doctor. Ya. Hola, ¿qué tal? Bueno, chicos, mi nombre es Moisés, ya me conocen, soy el médico que les dio la plática de microscopía. El doctor Pablo Romero me pidió favor coordinar esta sesión porque tuvo un pendiente. El día de hoy, pues, vamos a estar viendo lo que son técnicas microbiológicas en investigación biomédica y vamos a contar con la honorable presencia del candidato a doctorado en ciencias, el maestro Eduardo Toledano Tableros, quien pues actualmente está a punto de graduarse del doctorado, ya está por terminar y él es experto en trabajar con microorganismos. O sea, tiene diversas publicaciones, entre ellas algunas que hablan sobre resistencia a carbapenémicos de Acinetobacter baumannii. Y bueno, él hoy nos va a impartir la plática. Tuvo un pequeño retraso, les pido una disculpa, pero ya está aquí con nosotros, ¿vale? Entonces, cedo la palabra al doctor Eduardo Toledano. Hola, Doc, ¿cómo está? Hola, buenos días a todos. Hola, buenos días Buenos a días, Doc. todos. Buenos días, doctor. Disculpen el pequeño retraso que hubo, pero bueno, el metro, pues era la contingencia, sigue como siempre de lento. Pero bueno, aquí estamos ya, listos para empezar. Muy bien, Doc. Cuando usted Entonces, guste compartir su pantalla para iniciar, ¿vale? ahí voy. Ah, Chicos, les explico, vamos a escuchar con atención la plática del doctor, apunten sus dudas y al final de la sesión vamos a tener un espacio para preguntas, ¿vale? Para que fluya un poquito más, ya que si nos retrasamos algo. ahí se ve ya, sí, ¿verdad? Sí, Doc. Nada más si quiere eso. ¿Listo? ¿De verdad? Bien, Doc. Bueno, Sí, pues le vamos a dejo la empezar. palabra. Bueno, yo les voy a hablar de lo que son cultivos bacterianos y el manejo de microorganismos, como ya presentó el médico Moisés. Llevo trabajando con microorganismos ya hace unos 8 años. Empecé en el ISSSTE, en el Hospital Ignacio Zaragoza, en el área de bacteriología, y ya de ahí me he seguido con los microorganismos. Actualmente la línea de investigación que tengo es resistencia a antibióticos. Y bueno, pues yo les voy a hablar sobre cómo es esto de los microorganismos. Estoy actualmente en el Laboratorio de Infectología, Microbiología e Inmunología Clínicas de la Facultad de Medicina de la UNAM. Bueno, pues vamos a empezar con un poco de los antecedentes de lo que son el cultivo de los microorganismos, cómo se logró atrapar estos pequeños bichos. El primer medio de cultivo del que se conoce se desarrolló en 1859 y lo desarrolló Luis Pasteur. Lo realizó para derribar la teoría de la generación espontánea y diseñó un primer método para comprobar que los microorganismos no salían de la nada, ¿no? Sino que estaban en el ambiente. Entonces hizo un caldo a partir de extracto de carne en estos matraces de cuello de cisne. Entonces, al hervirlo y dejarlo destapado, pues bueno, se crecían los microorganismos, pero al hacer el cuello de cisne y haber un cierre o un cierre de paso, cuando hervía el medio, el agua se condensaba en esta parte, haciendo un tapón, impidiendo que llegara algún microorganismo al medio. Y después de una semana, pues el medio seguía intacto. Cuando rompía el cuello, eh, entraba el aire y se llenaba de microorganismos y estos crecían. Y de esta manera, bueno, Luis Pasteur inicia, ¿no? con esta comprobación de que los microorganismos no crecían de la nada. Posteriormente, bueno, los primeros medios de cultivo, por alguna manera de llamarlos así, fueron por ahí del 1800. Y los microbiólogos de ese tiempo usaban carne, rodajas de papa, huevos hervidos, hasta que en 1878 Lister y Loeffler crean algunos medios de cultivo líquidos a partir de infusiones de carne.
Posteriormente, en 1881, llega Robert Koch, quien añade gelatina a las infusiones de carne, haciendo un medio más transparente, más manejable, menos contaminable, que permitía además ver el crecimiento bacteriano. Sin embargo, este medio de cultivo tenía algunos inconvenientes, ya que tenía un bajo punto de fusión, ya que usaba grenetina. Entonces, a los 37 grados, que era la temperatura a la que se deben de incubar los microorganismos para su crecimiento óptimo, pues se licuaban. Y también hay microorganismos que poseen gelatinasas que licúan a la grenetina. Entonces, era más manejable, pero también tiene sus inconvenientes. Bueno, como todo buen jefe de laboratorio, tenía sus ayudantes, que en este caso era un matrimonio, Fanny y Walter Hess, que en este caso Fanny fabricaba mermeladas y en lugar de usar grenetina les agregaba un extracto de algas rojas que venían por ahí de Asia, que se llama agar-agar. Entonces, al agregarle esta sustancia, las mermeladas tenían una consistencia mejor y le sugirió a Walter, oye, ¿por qué no usas el agar-agar para hacer tus medios? Esto se lo sugirió a Koch y efectivamente eran más estables a 37 grados, no era degradado por los microorganismos, tenía una buena consistencia y en 1887 otro ayudante de Koch, Petri, diseña la primera cápsula, la caja de Petri, en sustitución de unas bandejas de vidrio con unas campanas que usaban, porque en ese tiempo no había placas de Petri. Y posteriormente, el siguiente año, Koch publica todos estos hallazgos, el uso del agar-agar y el uso de la caja de Petri, y pues sin darle ningún crédito a los ayudantes, lamentablemente. Bueno, en ese mismo año, como les mencionaba, es público todos estos hallazgos y desarrolla los famosos postulados de Koch, lo que dio paso a las bases científicas del desarrollo de la microbiología médica. Estos postulados son 4. El microorganismo debe de estar presente en todos los individuos enfermos. El microorganismo debe poder aislarse del hospedador y crecer en un cultivo puro. La inoculación del microorganismo crecido en cultivo puro al ser inoculado en animales sanos debe provocar los mismos síntomas que de la enfermedad en cuestión. Y el postulado número 4, que el microorganismo debe de ser reaislado del hospedador infectado de forma experimental. Y él también demostró el principio de la especificidad biológica de un agente infeccioso, que cada enfermedad infecciosa específica está causada por un tipo de bacteria diferente. Por lo que se le considera por eso a Robert Koch como el padre de la microbiología médica. Entonces, ¿qué necesitamos para cultivar microorganismos? Bueno, ¿qué es un medio de cultivo? Es un sistema artificial alimenticio para el crecimiento e identificación in vitro de microorganismos. Estos medios pues, deben de reunir ciertas condiciones para lograr el crecimiento óptimo de los microorganismos. Entre ellos debe reunir una humedad adecuada, temperatura, pH, nutrientes necesarios para que crezca la bacteria, factores de crecimiento y otro factor importante que sea en presencia o ausencia de oxígeno. En cuanto a temperatura, bueno, la mayoría de los microorganismos son mesófilos, es decir, van a crecer entre los 20 y 40 grados centígrados. En cuanto al potencial de hidrógeno o pH, la mayoría también son neutrófilas, van a crecer entre 7 y 8 en la escala de pH. En cuanto a los requerimientos de oxígeno, vamos a tener a bacterias aerobias y bacterias anaerobias, que más adelante les voy a detallar más. Sin embargo, bueno, también tenemos algunas bacterias que son extremas, que también se pueden desarrollar en laboratorio, aunque con ciertas condiciones, como por ejemplo las que son psicrófilas, que crecen de entre menos 5 y 10 grados centígrados, como Pseudomonas fluorescens, por ejemplo. Algunas otras son, como les comentaba, la mayoría de los microorganismos son mesófilas, una temperatura media. Y también tenemos bacterias termófilas, que crecen entre los 45 y los 80 grados, como el Bacillus stereothermophilus. En general, las bacterias que causan infecciones son mesófilas, ya que, bueno, como se adaptan
a la temperatura que nosotros tenemos, que es 37 grados, y de ahí que se deban de cultivar a esa temperatura. En cuanto a la escala de pH, bueno, como les mencionaba también, la mayoría son neutrófilas. Sin embargo, tenemos también bacterias que son acidófilas, como el Helicobacter pylori o los Lactobacillus, el Helicobacter pylori que crece en el estómago, ¿no? Con pH cercanos a cero. Y el Lactobacillus, que también crece sobre todo en el área genital femenina, donde el pH también es ácido. Y también tenemos bacterias basófilas, que crecen en la escala de pH de 8 a 14, como Salmonella o Vibrio, ¿no? Que crecen sobre todo causan infecciones intestinales, donde el pH es más alcalino. En cuanto a las condiciones de oxigenación, como les mencionaba, bueno, tenemos las que crecen en presencia o ausencia de oxígeno. Sin embargo, las bacterias tampoco son tan, bueno, hay bacterias que sí requieren de oxígeno estrictamente y otras que no lo requieren. Entonces tenemos las bacterias aerobias estrictas, es decir, que no crecen en ausencia total de oxígeno. Un ejemplo de ellas son Pseudomonas aeruginosa, que si la ponemos en condiciones de anaerobiosis no crecen. Tenemos las aerobias facultativas, estas requieren de oxígeno, pero pueden crecer también en ausencia de este. Y un ejemplo de ellas son todas las enterobacterias, ¿sí? Si les quitamos el oxígeno, también crecen, ¿sí? Se adaptan. Los anaerobios estrictos son los que no crecen en presencia de oxígeno. Si hay oxígeno en el medio, se mueren. Un ejemplo de ellas son los Clostridiums, que generalmente causan infecciones de tejidos profundos, donde la cantidad de oxígeno que llega ahí es mínima. Tenemos también los microaerofílicos. Estos requieren de una cantidad mínima de oxígeno, como el caso de Neisseria, por ejemplo. Y tenemos también las aerotolerantes, que son bacterias aerobias que soportan pequeñas cantidades de oxígeno, como el Streptococcus pyogenes. Entonces, bueno, ¿cómo se generan en el laboratorio estas condiciones? Bueno, en el caso de la microaerofilia, se genera colocando una velita adentro del frasco donde se colocan los cultivos y el fuego va a consumir el oxígeno. Cuando la velita se apague, va a haber una cantidad mínima de oxígeno y generalmente va a haber aquí CO2. Para generar anaerobiosis completa se utiliza una jarra de anaerobiosis. Esta jarra va a hacer una reacción con el oxígeno presente y va a generar agua. Aquí sí no va a haber nada de oxígeno. Se coloca un reactivo que generalmente es algún metal que va a inducir la reacción para que el oxígeno se una con el hidrógeno y forme agua. O CO2 también. Hay algunas bolsitas que generan también CO2 y igual se termina todo el oxígeno. Y para generar aerotolerancia, en este caso el agar, cuando se siembra se le hacen picaduras, que son estos hoyitos que se ven. Estos hoyitos se generan picando el agar. Una vez que se siembra sobre la placa, se arrastra el microorganismo al fondo de la placa donde hay una mínima cantidad de oxígeno, pero hay una pequeña cantidad presente. ¿Cuál es la composición básica de un medio de cultivo? Bueno, esta debe de aportar aminoácidos, vitaminas y carbohidratos no fermentables. ¿Qué los va a aportar? La peptona de caseína, el extracto de carne, ese extracto de levaduras también, que va a aportar sobre todo los carbohidratos. Gelatina bacteriológica, también que va a aportar aminoácidos. Y peptona de soya, que va a aportar también aminoácidos, vitaminas y péptidos. Algunos ejemplos de algunos medios de cultivo muy usados en el laboratorio es el agar BHI o infusión cerebro-corazón. En este caso, por ejemplo, los ingredientes que lleva este medio de cultivo es infusión de cerebro de ternera, que va a aportar aminoácidos y lipopéptidos. Lleva infusión de corazón de res, que va a aportar péptidos y vitaminas. Va a llevar una mezcla de peptonas, que va a aportar carbohidratos. Fosfato dipotásico, que es el regulador del pH para que se mantenga en 7. Cloruro de sodio, que va a dar el equilibrio osmolar y va a aportar electrolitos a las bacterias. Lleva dextrosa, que va a ser la fuente de carbohidratos también. Y el agar, que es el solidificante.
Otro ejemplo de otro medio muy usado es el agar McConkey, que va a llevar, aparte de lo que ya les mencioné, que es muy similar, casi todos llevan los mismos componentes, va a llevar otros que le van a ayudar para hacer un medio más selectivo, por decirlo así. Va a llevar peptona de gelatina, que igual va a aportar aminoácidos libres, mezcla de peptonas, péptidos y vitaminas. Lleva lactosa, que en este caso es un sustrato de fermentación, que más adelante les voy a explicar. Lleva sales biliares, ya que este medio inhibe la presencia de cocos gram positivos. Va a llevar cloruro de sodio también. Rojo neutro, que es un indicador de pH. Cambia de color cuando el pH sube o cuando baja. Cristal violeta, que también es un inhibidor de gram positivos, y agar. Como pueden ver, llevan casi los mismos elementos básicos, y dependiendo del medio para qué se va a utilizar, se le agregan algunos otros componentes. Esto nos lleva a la clasificación de los medios de cultivo. ¿Qué pasó? Ay. Perdón. Ahí está. Bueno, los medios de cultivo se pueden clasificar de varias maneras. Una de ellas es por su estado físico o consistencia. Tenemos medios líquidos, medios semisólidos y medios sólidos. Los medios líquidos generalmente los vamos a encontrar en tubos o en microplacas. Los medios semisólidos los vamos a encontrar siempre en tubo. Y los medios sólidos también pueden ser en placas Petri o en tubos. Listo. Bueno, vamos a empezar con lo que son los medios líquidos. Los medios líquidos están libres de agar, no tienen nada de agar. Tienen casi los mismos componentes que los medios que ya les mostré, solo que no llevan agar. Entre sus usos son para enriquecer o propiciar la proliferación de microorganismos de alguna muestra con una baja carga microbiana, como por ejemplo exudados oculares, hisopados de secreción de heridas, líquidos de diálisis, donde la carga microbiana no es tan alta. Estos, en un medio líquido, la bacteria se va a sentir con menos tensión, con más libertad, por llamarlo así, de no estar en una superficie sólida, y va a proliferar más. Algunos ejemplos de estos son el caldo tioglicolato, el caldo BHI y el caldo tetrationato. Otro uso que tienen los medios líquidos son para pruebas bioquímicas, que esto significa que se va a identificar un metabolito en especial de alguna bacteria. Esto ayuda para la identificación. Algunos ejemplos de ellos son el caldo maldonato, donde se evalúa la reducción del maldonato. Esta figura es un ejemplo de ella. El maldonato es de color verde y si la bacteria reduce el maldonato se pone de color azul turquesa. El caldo nitrato, donde evaluamos la reducción de nitratos a nitritos, o el caldo rojo de fenol más azúcares. Aquí se va cambiando diferentes azúcares o se van probando para ver fermentación específica de algunos carbohidratos. Y otro uso que tienen los medios líquidos es realizar pruebas de sensibilidad a antibióticos, es decir, para hacer un antibiograma. Y esto se hace en microplacas de 96 pozos, esto le decimos microdilución, o también puede ser en tubos de ensayo, a lo cual vamos a llamar macrodilución. Y en este caso el único medio que se usa es el caldo Müller-Hinton. En cuanto a los medios semisólidos, bueno, esos tienen de 0.4 a 0.6% de agar en su composición. Se utiliza para evaluar principalmente movilidad bacteriana y se aprovecha para ver algunas otras reacciones metabólicas. Aquí les pongo un ejemplo de movilidad. El medio se inocula por picadura y si la bacteria no es móvil, solo va a crecer en la zona de la picadura. Si la bacteria es móvil, va a crecer en todo el medio. De ahí que se necesite que sea semisólido. Algunos ejemplos de ellos son el medio MIO, que evalúa movilidad, indol y ornitina. SIM, que es sulfuro, indol, movilidad.
y otro medio que se llama OF, que es oxidación-fermentación. A este medio se le agregan diferentes carbohidratos dependiendo de si se quiere probar algún carbohidrato en especial. En cuanto a los medios sólidos, bueno, estos llevan 15% de agar en su composición para adquirir esa consistencia firme. En placa es el más utilizado y es para aislamiento de microorganismos y además ayuda para diferenciar las características coloniales de crecimiento y esto ayuda en la identificación presuntiva de algún microorganismo. Mientras que en tubo utiliza principalmente para hacer reacciones metabólicas específicas o pruebas bioquímicas, para el mantenimiento de ceparios, es decir, mantener tener como una biblioteca de microorganismos en las que no queremos que mueran, pero tampoco los vamos a congelar, sino que si las queremos tener a la mano para trabajar, las vamos a tener en agar y vamos a estarlo más o menos modificando cada mes, cada 15 días. Y también para el cultivo de hongos filamentosos se va a usar el crecimiento en tubo. Por su composición, los medios de cultivo también los podemos clasificar en básicos, enriquecidos, selectivos o diferenciales. Los medios básicos tienen los nutrientes básicos para que crezca cualquier bacteria, que no sean exigentes nutricionalmente, es decir, porque hay bacterias que requieren de ciertos elementos para poder crecer. Después tenemos los medios enriquecidos, que es el medio básico, pero diseñado con cofactores de crecimiento o nutrientes para que crezca todo tipo de bacterias. Tenemos los medios selectivos. Estos van a tener ciertos inhibidores específicos para seleccionar a ciertos microorganismos, como colorantes, modificadores de pH o antibióticos. Y medios diferenciales, en los cuales van a contener un sustrato o un indicador que nos va a decir que hay una reacción metabólica específica ahí y nos puede dar una indicación presuntiva de qué microorganismo es el que estamos teniendo ahí aislado. Algunos ejemplos de estos medios, en el caso de los básicos, tenemos el agar nutritivo, el agar BHI o el agar soya tripticasa, que son de los más utilizados. Normalmente siempre son de este color, todos, y no tienen más que los nutrientes básicos para que crezca algún microorganismo, excepto los exigentes nutricionalmente. Y tenemos los medios enriquecidos, que son el agar sangre de carnero, que como su nombre lo dice, lleva sangre total del animal, lo que aporta una gran cantidad de nutrientes al medio, aparte de los que ya tiene, porque se usa una base de agar, como no sé, se puede usar hasta incluso agar nutritivo, agar BHI o agar soya, y a estos se les agrega la sangre. Entonces se vuelve un medio altamente enriquecido. Tenemos también el agar chocolate, que es similar al agar sangre, pero la diferencia aquí es que lleva la hemoglobina libre. Esto le da el color cafecito. Y de ahí se llama chocolate, pero no lleva chocolates. Y el agar taller Martin, que es similar al chocolate también. Y también es un medio altamente enriquecido y este se utiliza generalmente para las jarras de anaerobiosis o de microaerofilia también. En cuanto a los medios selectivos, algunos ejemplos de ellos tenemos el agar S110, que es específico para aislamiento de estafilococos, que le da esa especificidad que tiene un alto porcentaje de cloruro de sodio. Y esto impide el crecimiento de bacilos gram negativos, específicamente enterobacterias. Entonces aquí vamos a aislar casi siempre cocos, estafilococos o incluso algunas veces crece también hasta enterococos. En el agar McConkey, por ejemplo, que ya se había mencionado anteriormente, es específico para bacilos gram negativos. Como habían notado en la composición del medio, tiene sales biliares. Estas impiden el crecimiento de los cocos y bacilos gram negativos, así como de el cristal violeta. Entonces, el cristal violeta, como las sales biliares, van a impedir el crecimiento de cocos. Y este color rosita se lo da el rojo de fenol, el cual va a cambiar de color dependiendo de la fermentación de la lactosa, como les voy a mostrar más adelante. Y otro ejemplo es el agar TCBS, que es específico para vibrio. Este medio tiene un pH alcalino y tiene como compuestos tiosulfato, citrato, bilis y sucrosa.
Este va a favorecer solo el crecimiento de víveres. Aquí no vamos a aislar otra cosa. Y los medios diferenciales, bueno, hay medios que pueden ser ambos, o sea, selectivo y diferencial al mismo tiempo, como por ejemplo la garsal y manitol, que aquí lo que vamos a evaluar vamos a ver es la fermentación de este carbohidrato que es el manitol, y aquí van a crecer igual solo estafilococos, pero además vamos a ver la presencia de Staphylococcus aureus, porque Staphylococcus aureus es el único que puede fermentar el manitol. Entonces, cuando fermenta el manitol, acidifica el medio y este medio también tiene un indicador de pH. Por lo tanto, cuando crece Staphylococcus aureus, vamos a ver colonias amarillas, como pueden ver en la figura, mientras que el resto de los estafilococos que no fermentan el manitol, vamos a ver colonias de color rojo. Entonces, este medio, aparte de ser selectivo, también es diferencial. Y otra vez tenemos la gamma conque. ¿Por qué? Porque también aparte de ser diferencial, que aparte de ser selectivo, perdón, también es diferencial. Porque aquí vamos a ver también fermentación de lactosa. Y aquí, si la bacteria fermenta la lactosa, vamos a ver colonias rosa mexicano, como podemos ver en el lado A. Y las que no fermentan, pues vamos a ver color rosa pálido o amarillentas. Sí, entonces, aparte de seleccionar solo a los bacilos gram negativos, también nos va a decir si estos bacilos fermentan o no fermentan la lactosa. Generalmente las enterobacterias fermentan la lactosa, ¿no? Entonces aquí ya tenemos, cuando sembramos la muestra y crece este tipo de morfología, ya tenemos una idea de qué es lo que puede estar generándole la infección al paciente. Y si vemos colonias amarillentas, pues también son los bacilos no fermentadores, como Acinetobacter, Pseudomonas, que no fermentan la lactosa. También existen actualmente ya los medios cromogénicos, que son también de una gran utilidad y son carísimos, pero que son de mucha ayuda también para la identificación de microorganismos, porque haciendo uso del principio que les mencionaba en la diapositiva pasada de la coloración de las colonias, si vemos que la bacteria o la colonia se punta de un color, vamos a inferir que se trata de este microorganismo. Es un medio selectivo y diferencial preparado con sustancias cromogénicas que aparte tienen patente, o sea, no se sabe específicamente qué sustancia es la que le ponen. Son incoloras estas sustancias, pero al reaccionar con ciertos sustratos son reconocidos por algunas enzimas bacterianas y al romper los enlaces se libera la sustancia que ya es colorida, y es por eso que vemos colorida la colonia. Aquí les pongo un ejemplo que es la galactosa con el ortonitrofenol, que es incoloro. No es reconocido por la beta-galactosidasa, que esta enzima reconoce este enlace, va a romper este enlace generando la galactosa y el ortonitrofenol libre, que es de color amarillo, y vamos a ver colonias de color amarillas. Algunos ejemplos de estos medios son el cromoagar de Cándida. En el caso de Candida albicans vamos a ver colonias verdes. En el caso de Candida tropicalis, colonias de color azul. En el caso de Candida glabrata, colonias de color rosa. Otro ejemplo es el CPS-ID3. En este caso, las colonias de Escherichia coli se ponen de color marrón y las de Enterococcus se ponen de color turquesa. Y tenemos otro ejemplo que es el SMID2, que es específico para Salmonella. En este caso, si hay Salmonella presente ahí, se va a poner de color morado, como vemos en la imagen. Y si hay bacterias diferentes a Salmonella, van a adquirir diferentes coloraciones, pero no morado. Otros medios que tenemos son los medios de transporte, que van a servir para el transporte de las muestras. En el caso de que no se pueda sembrar inmediatamente, se usa o se requiere de estos medios para preservar el microorganismo. Entonces, el objetivo de estos medios es mantener vivo el microorganismo por tiempos prolongados, pero sin promover la proliferación de los mismos. ¿Esto por qué no queremos que crezca? Porque, bueno, si la bacteria se activa metabólicamente, como sabemos, las bacterias, pues no, aunque pueden perdurar mucho tiempo en el ambiente, pues llega un punto en el que mueren. Entonces, si se activan metabólicamente, pues la bacteria dura menos tiempo.
En cambio, si se mantiene en un medio donde se mantiene viva, pero no con los suficientes nutrientes para que se desarrolle, ahí se mantiene estable por mucho más tiempo. Entre sus componentes son glicerol fosfato, cloruro de sodio, sales de calcio y magnesio, dextrosa, que va a ser su fuente de carbono, y agar, para mantener la consistencia sólida. Entonces, como pueden ver, los componentes son mínimos para que la bacteria no muera, pero tampoco se reproduzca. Algunos ejemplos de estos son el Stuart con carbón o sin carbón activado, Amies con y sin carbón activado. El carbón le va a dar una tensión estable también para que no se oxiden. Y el Claribel también es un medio de transporte. Y generalmente se van a usar sobre todo para exudados o hisopados. Este tipo de muestras, este tipo de medios no es muy recomendable para muestras líquidas. Generalmente las líquidas se deben refrigerar, las muestras líquidas. No se usan generalmente medios de transporte. Con una refrigeración es suficiente, excepto la sangre. La sangre sí es otro rollo. Otro medio de transporte muy utilizado ahorita con esto del COVID, que es el medio de transporte universal, que es un medio líquido, o el UTM. En este medio, utiliza sales también, utiliza ceroalbúmina, cisteína, sacarosa, un tampón, que es un regulador de pH, utiliza vancomicina, porque en este medio no vamos a poder, si queremos evaluar crecimiento bacteriano, este medio, a pesar de que dice su nombre universal, es específico para virus y micoplasmas, que son bacterias que no tienen pared celular. Entonces va a tener vancomicina, que es un antibiótico contra cocos, es decir, no va a haber crecimiento ni de estafilococos, ni estreptococos, enterococos, todos los va a eliminar. Llevan fotericina B, que es un antifúngico, es decir, tampoco va a haber crecimiento de hongos. Y lleva colistina, que va a impedir el crecimiento de bacilos. Lleva rojo de fenol, que es el indicador de pH, para el que nos va a decir si no está contaminado nuestro medio. Y igual, de misma manera, se utiliza principalmente para los que son exudados, ya que lleva un hisopo. Y este medio se utiliza principalmente para evaluar o para buscar virus, ¿sí? Entonces, ahorita para las muestras de COVID, pruebas de COVID, se utiliza mucho este medio, influenza, virus respiratorios. Este es el medio adecuado. O como les mencionaba, también las bacterias que carecen de pared celular, que son los micoplasmas, los ureaplasmas, las clamidias. También este medio es el óptimo para transportar las muestras. Bueno, ahora, ¿cómo se va a llevar a cabo el cultivo o la siembra de los microorganismos? Bueno, primero que nada, debemos saber qué microorganismo es el que vamos a manejar para saber cuáles son las condiciones adecuadas en las que vamos a trabajar en el laboratorio. Dependiendo del microorganismo que vamos a manejar, el laboratorio se divide en 4 niveles de bioseguridad. Van del 1 al 4, siendo el 4 el de mayor riesgo. En el nivel 1 y 2 es el que generalmente se manejan en los laboratorios pequeños, hospitales, clínicas, laboratorios escolares, son nivel 1 y 2. En el 1, donde no se manejan microorganismos que puedan causar infecciones, así como los de biología, por ejemplo, donde evalúan microorganismos de plantas o de animales. El número 2, que es donde se evalúan patógenos infectivos para el hombre, pero que es poco probable que se propague entre el grupo de trabajo, y donde existe un tratamiento, un antibiótico eficaz en caso de que alguna persona se llegara a infectar, como por ejemplo la meningitis, salmonelosis, infecciones de garganta, sepsis. Aquí solo vamos a usar pues, la bata, guantes, ahorita pues con esto de COVID, cubrebocas, y con eso es suficiente. Después tenemos los de riesgo número 3 y 4, que son donde se manejan patógenos altamente infectivos y que pueden generar que representen un alto riesgo para la persona que trabaje ahí, en el que si alguno se infecta puede infectar a sus compañeros, y en algunos de ellos son por ejemplo el anthrax, la tuberculosis o el dengue. Y en el grupo 4, donde está por ejemplo el virus del ébola.
¿sí? Igual en el caso ahora de COVID, por ejemplo, entraría en estos rubros, seguramente yo creo que en el 4. Y bueno, de ahí vienen pues, las reglas básicas, ¿no? Para trabajar en un laboratorio, en este caso sería de bioseguridad 1 y 2, que es usar siempre la bata, no usar aparatos auditivos, audífonos, dejar siempre las mochilas fuera de las mesas de trabajo, usar lentes de seguridad, bata, no usar aretes, no usar relojes, pulseras, ¿no? No se pudiera perder algún microorganismo o generar algún accidente. Tampoco se debe de correr en el laboratorio, comer y bueno, ahora, bueno, como en cualquier laboratorio, pero pues más ahora, lavarse siempre las manos después de trabajar y antes de ingerir alimentos. En el caso del laboratorio de bioseguridad 3 y 4, se requiere de una infraestructura especial para montar ese laboratorio, donde debe de haber varias esclusas, que son los lugares donde se debe de cambiar la ropa. Entonces, por ejemplo, aquí en el ejemplo que les pongo, viene de un laboratorio de nivel 2, es decir, un laboratorio normal, solamente con bata. Pasa a la esclusa número 1, o la área de entrada, donde se va a cambiar por una ropa especial y un traje de protección personal para poder trabajar en este laboratorio. Como va a ser un lugar cerrado, en estos tipos de laboratorios no se puede trabajar por mucho tiempo, ya que la presión de oxígeno va disminuyendo conforme pasa el tiempo. Y como pueden ver aquí en la imagen también, la presión atmosférica va disminuyendo, por lo que no se puede trabajar por mucho tiempo en estas áreas. Debe de haber contenedores especiales para desechar todo lo que se genera en estos laboratorios. Y una vez que terminamos de trabajar ahí, bueno, se debe uno de cambiar, descontaminar el traje especial, ducharse, ponerse la ropa que se va a usar otra vez y ya puede uno salir del laboratorio. Bueno, entonces regresando a lo que son el cultivo de microorganismos, en este caso de bacterias, bueno, ya generalmente ahora los medios de cultivo ya los venden fabricados, ya se compran las placas hechas, pero bueno, en muchos laboratorios o en los laboratorios escolares aún se hacen en casa, bueno, sí, en el laboratorio. Generalmente los medios de cultivo son polvo, ¿sí? Los venden en polvo y estos se hidratan, todos o la mayoría son solubles en agua. ¿Sí? Generalmente la formulación que tienen es para 1 litro de agua y bueno, se disuelve en agua, se esterilizan. La esterilización es a 121 grados centígrados por 15 minutos a 121 libras de presión. Y posteriormente se enfrían a baño María y se dispensan, ya sea en tubo o en placas. Se dejan solidificar y se guardan en el cuarto, en refrigeración o en el cuarto frío, si es que hay. Generalmente siempre con la tapa hacia abajo para que el agua de condensación que se forma del calor o el vapor que se pega en la tapa quede abajo, porque si metemos los medios con la tapa hacia arriba, todo el agua que se forma cae sobre el medio. Entonces ya cuando vamos a trabajar, el medio está todo lleno de agua o llega a pasar que se licúa. Entonces van a abrir su placa de Petri y está toda llena de medio líquido. Entonces es recomendable que siempre se guarden con la tapa hacia abajo para no contaminar y no generar agua en el medio. Bueno, como les mencionaba, entonces generalmente nosotros vamos a cultivar microorganismos en los niveles 1 y 2. Vamos a trabajar en mesa de laboratorio descubierta o en una campana de flujo laminar convencional, que también se dividen por niveles de bioseguridad. En este caso va a ser una campana de nivel 1 o nivel 2. Si vamos a trabajar en la mesa, siempre debemos trabajar cerca del mechero Bunsen, mechero Fisher, ya que el calor que genera la flama va a generar una zona de esterilidad que generalmente es de 20 centímetros de radio o 40 centímetros de diámetro, donde vamos a poder trabajar y evitar que se nos contaminen nuestros medios de cultivo. Para eso vamos a usar la flama también siempre para esterilizar nuestra asa bacteriológica, que es con la que vamos a trabajar.
que es nuestra herramienta de trabajo. Y bueno, posteriormente vamos a estriar o a sembrar nuestra muestra clínica para ver el crecimiento bacteriano. Entonces, primero siempre se esteriliza la asa bacteriológica, se inocula en el medio de cultivo y procedemos a estriar. El estriado de una muestra generalmente de muestras sólidas es en cuadrantes. El objetivo de que sean cuadrantes es para obtener colonias aisladas, ya que esto va a permitirnos ver una mejor morfología colonial y sobre todo ver si en la muestra hay más de 2 microorganismos. Entonces vamos a iniciar con estría cerrada en el primer cuadrante, giramos la placa, volvemos a estriar y tratando de abrir un poco más la estría, volvemos a girar, abrimos más la estría y por último, a lo que le llamamos la firma, que es la última estría, donde vamos a hacerla ya totalmente abierta y donde esperamos obtener las colonias aisladas. No necesariamente debe de ser siempre en 4 cuadrantes. Hay gente que siembra en 3, que siembra en 5. Me acuerdo que tenía un profesor en la universidad, en la facultad, que sembraba en 8 cuadrantes y le quedaban muy bien sus placas. Entonces, aquí el objetivo es obtener colonias aisladas, ¿sí? Y bueno, posteriormente a que ya se inoculó el medio, se incuba por 24 horas a 37 grados centígrados. En el caso de los líquidos, ahí sí vamos a modificar la forma en la que sembramos. Aquí vamos a sembrar de manera masiva o estría masiva. ¿Esto por qué? Porque, bueno, al ser una muestra líquida, generalmente en las orinas, por ejemplo, los aspirados bronquiales, los líquidos de diálisis, el semen, lo que queremos saber aquí es la cantidad de microorganismos que hay por mililitro de muestra. Entonces aquí vamos a usar generalmente una asa calibrada en la cual vamos a saber que el arito tiene ya un volumen definido, o sea, que esa gotita que lleva es exactamente 10 microlitros o incluso hay asas que miden hasta 100 microlitros. Entonces vamos a inocular nuestra placa a la mitad, ¿sí? Vamos a hacer una línea, a esparcir todo nuestro inóculo. Ahí. Y posteriormente vamos a hacer una estría en toda la placa, pasando por la línea en la que inoculamos. Se gira la placa a 90 grados y volvemos a hacer una estría masiva y cerrada además. Entonces aquí lo que queremos es que crezca en toda la placa para poder contabilizar, ¿sí? Porque aquí lo que vamos a hacer es contar el número de colonias que crecieron en la placa. Este número de colonias se va a multiplicar por la dilución o por el factor de la asa calibrada y de esta manera vamos a poder calcular la cantidad de microorganismos que hay por mililitro de muestra, ¿sí? De ahí que deba de ser masiva la cuenta, que diga la estría. Entonces, bueno, así se debe de ver una placa aislada en cuadrantes. Como podemos ver en la última parte, tenemos ya colonias aisladas. Entonces aquí es donde se descarga o aquí es donde se inocula, donde se hace la primera estría. Observamos la estría totalmente cerrada y conforme se va estriando la placa, se va abriendo la estría hasta obtener colonias aisladas. En este caso, en la primera imagen, observamos un cultivo puro, es decir, este cultivo es puro porque solo se observa un solo fenotipo colonial. Solo observamos colonias amarillas y de una sola forma. Y tenemos también cultivos mixtos, donde se van a observar más de 2 o 3 morfologías coloniales, como en este caso, por ejemplo, que es Agar McConkey. Aquí observamos colonias rosas, ¿sí? Y también observamos colonias no fermentadoras, es decir, colonias amarillentas. Aquí tenemos 2 o hasta 3 microorganismos en esta muestra, por ejemplo. ¿Qué sigue de aquí para poder identificar? Bueno, hay que reaislar, ¿sí? Se toma una de las colonias aisladas y se siembran en 2 placas de agar. Y de esta manera vamos a obtener ya cultivos puros y podemos proceder a la identificación del microorganismo. ¿Qué pasa si usamos el cultivo así, todo mixto o mezclado?
pues correremos el riesgo de que cuando vayamos a identificar obtengamos falsos, o obtengamos cosas raras, porque el cultivo no va puro. ¿Sí? Llevamos mezclas de microorganismos que no, no van a ser confiables y vamos a obtener ahí un microorganismo todo raro. En el caso de los hongos, por ejemplo, estos se incuban a 28 grados centígrados, ¿sí? O a temperatura ambiente también se pueden dejar, y se deben incubar de 2 o hasta 21 días, ¿sí? En el caso de los hongos levaduriformes, como Cándida, a las 48 horas ya observamos un crecimiento. Sin embargo, en el caso de los hongos filamentosos, estos pueden llegar a tardar hasta 20 días o 21 días en crecer. Como en el caso, por ejemplo, de histoplasma o los aspergillus niger, tardan mucho tiempo en crecer, pero si llegan a crecer. También los hongos dermatofitos, los que causan pie de atleta, infecciones en la piel, estos más o menos tardan de 7 a 15 días en desarrollar. Y en el caso de las micobacterias, estas se incuban a 37 grados centígrados y se deben de conservar los cultivos de 7 a 40 días, ya que, bueno, las micobacterias son bacterias de crecimiento muy lento. Sí, hay algunas bacterias que sí llegan a crecer antes de los 7 días, algunas micobacterias que son no tuberculosas. Entonces no me acuerdo del nombre, pero bueno, hay una bacteria no tuberculosa que sí crece antes de los 7 días, pero generalmente, como que en tuberculosis, después de 7 días ya vamos a poder observar el crecimiento. Y las colonias generalmente son amarillentas, como coliflores, y es un medio también especial para que puedan crecer esos microorganismos. Bueno, vamos a pasar a la que es ya tenemos nuestro cultivo y ahora vamos a ver qué microorganismo es. Bueno, primero que nada, bueno, aquí se me fue la diapositiva antes de esta, que es hacer una tinción. Primero tenemos que, bueno, ya con la experiencia, al ver la morfología de las colonias, podemos saber más o menos qué microorganismo es, si es un coco, si es un bacilo. Pero bueno, cuando tenemos duda, siempre es mejor hacer una tinción de Gram. En la tinción de Gram vamos a ver si es un coco, si es un bacilo, si es Gram positivo, si es Gram negativo. Y ya una vez que sabemos con certeza qué microorganismo estamos teniendo en la placa de agar, sobre todo en el agar sangre, donde crece de todo, y ahora sí, procedemos a hacer nuestra identificación. La identificación se puede hacer de manera, digamos que manual, con pruebas bioquímicas, como les mencionaba hace un momento. Pero bueno, actualmente ya existen bastantes técnicas semiautomatizadas, automatizadas para llevar a cabo la identificación de estos microorganismos. Les voy a mostrar algunos ejemplos de ellos. Por ejemplo, en este caso tenemos el enterotubo de la marca Becton Dickinson, que es un tubo de propileno en forma de lápiz que va a tener 12 compartimentos. En cada compartimento hay una prueba bioquímica diferente que va a evaluar algún metabolito en especial de la bacteria que queremos saber, que queremos identificar. Y dependiendo de la coloración que observemos en cada compartimento, vamos a poder dilucidar qué microorganismo es. Este es un ejemplo, por ejemplo, de un enterotubo sin inocular. Entonces, bueno, enterotubo trae un alambre o un asa, que es la que va a inocular a todos los pocitos. Entonces se toma el inóculo bacteriano con el pequeño lápiz o con el asa que tiene, y lo que se hace es arrastrar el lápiz por todos los pocitos hasta el final. Y de esta manera se inoculan todos los pozos con el microorganismo que queremos identificar. Otra manera de hacerlo es ir inoculando pocito por pocito. Y este es como el catálogo, ¿sí? O el inserto. Entonces vamos a poder interpretar la coloración que tenemos de cada pocito. Entonces, por ejemplo, si la prueba es positiva o negativa, vamos a asignarle un valor numérico. Si es negativa, va a ser, por ejemplo,
vamos a poner 0. Si es positiva, dependiendo de la positividad, le vamos a asignar 1, 2 o 4. Y al final vamos a obtener una clave o un patrón numérico, ¿sí? Que vamos a poder consultar en una base de datos que tiene Becton Dickinson y nos va a decir qué microorganismo es el que estamos identificando. Otro sistema es el sistema API, que es como el de Becton, similar, solo que esto es de la marca bioMérieux. Y en este caso no es como el otro que se inoculan todos a la vez, sino que aquí sí se debe inocular pocito por pocito. Tiene un orificio en la parte superior de cada vasito, de cada pocito. Se hidrata primero como un vial con agua donde se va a hacer una suspensión bacteriana con solución salina, y de esa suspensión vamos a ir inoculando cada pocito. En el caso de API tiene varios, tiene un panel para cada género bacteriano. ¿Sí? Por ejemplo, aquí es este API 20E es para enterobacterias. Está el API Staph, que es para identificar estafilococos, el API Strepto para identificar estreptococos. Hay API para no fermentadores y creo que también hay API para cándidas. Igual que en el caso del enterotubo, si la prueba es positiva o negativa, se le va a asignar un valor numérico que trae el inserto, ¿sí? Para poder interpretarlo. Si son negativas, vale 0, y si es positiva, dependiendo de el inserto, lo que diga, se le va a asignar 1, 2 o 4. Y dependiendo de ese valor, se suma cada triplete de pocitos, el cual nos va a asignar un número, y esta clave, este valor numérico, se consulta igual en una base de datos de bioMérieux y nos va a asignar el microorganismo que estamos identificando. Entonces, como les decía, si el microorganismo no está bien aislado y llevamos contaminado el aislamiento, cuando hacemos esto, ¿sí? Cuando inoculamos el enterotubo o el API, nos va a dar aquí un patrón extraño y no nos va a poder dar un resultado conclusivo, ¿sí? De qué microorganismo es. De ahí que debemos de aislar perfectamente. Aquí hay otro ejemplo de un API 20E. Es un ejemplo de una Escherichia coli. Además, bioMérieux tiene la particularidad de que te dice si la identificación fue excelente, si es buena, si es media o es mala. ¿Sí? Si te dice, pues yo creo que es tal microorganismo, pero yo creo que repítelo o reísla tu microorganismo. Y bueno, lo que actualmente ya se usa en hospitales grandes y algunas clínicas también, que es el VITEC y el MALDI-TOF, que solo tienen algunos centros médicos en la capital y en el país. En el caso de VITEC, es un equipo que utiliza tarjetas, como pueden ver aquí. En este caso, es como el API, ¿sí? Cada pocito de la tarjeta tiene una prueba bioquímica diferente. Entre más pruebas bioquímicas tenga, es más específico, ¿sí? Porque, bueno, aquí, por ejemplo, me parece que se evalúan 28, o sea, 30 metabolitos. En el caso de las tarjetas de VITEC, se puede evaluar hasta 96 analitos o metabolitos, lo que le da más especificidad a la identificación bacteriana. Entonces, estas tarjetas se inoculan igual con una suspensión bacteriana previa que va al punto 5 de McFarland para tener estandarizado el inóculo. Se colocan en este equipo, el cual las va a incubar a 37 grados y posteriormente va a leer el patrón o la coloración que tienen los pocitos, y dependiendo de lo que salga en el patrón te va a decir qué microorganismo es el que está identificando. De igual manera, si está contaminado el inóculo, no te va a poder dar un resultado conclusivo, o te va a decir que está contaminado o que puede ser tal microorganismo pero con ciertas reservas, que hagas algunas pruebas adicionales para comprobar que es el microorganismo que estás identificando. Y la particularidad que tiene, o la ventaja que tiene este equipo, es que te hace tanto la identificación como el antibiograma al mismo tiempo. Entonces te ahorras
al mínimo 1 o 2 días de trabajo y puedes emitir un resultado en menor tiempo y más fiable. Entonces, ya que de la misma suspensión que se inocula la placa de identificación, también se inocula la placa del antibiograma. Y hace lo mismo, lee, en el caso del antibiograma, lo que hace es leer, aquí lo que ve es crecimiento nada más, ¿sí? turbidez de los pocitos. Si hay turbidez es que es resistente a ese antibiótico, y si no hay crecimiento es sensible al antibiótico. Entonces, este equipo te da al mismo tiempo la identificación y también te da el antibiograma. Pero, muy importante, tener tu microorganismo aislado. En el caso del Malditoff, te hace una identificación en 10 minutos. Es ahorita el boom. Ya que este equipo lo que hace es espectrometría de masas. Entonces, a partir de tu cultivo puro, inclusive, algunos lugares lo hacen directo de la muestra, se inocula una plaquita pequeña, es como un portaobjetos más o menos, se coloca en la parte de abajo del equipo, se le incide un tipo rayo láser que va a desintegrar la bacteria y va a liberar las proteínas de la bacteria, las cuales van a viajar por este tubo al vacío y van a llegar a la parte de arriba donde hay un detector de ciertas proteínas, y lo que vamos a ver es un patrón o un espectro. Este espectro se mete a la base, el mismo equipo tiene una base de datos donde compara este espectro de masas y te va a dar el microorganismo que estás buscando. Es muy específico, es muy sensible, tiene muy poco error, solo me parece que confunde la Escherichia coli con la Shigella, ya que estos microorganismos son muy, muy, muy parecidos, pero tiene una alta especificidad y es ahorita lo máximo, el Malditoff. En la desventaja que podría tener es que pues no te da el antibiograma. Necesitas forzosamente ya sea del VITEC o de hacer el antibiograma convencional para obtener el antibiograma. Digo, tienes la identificación muy rápido, le puedes dar al médico muy, muy rápido el microorganismo que le está generando al paciente la infección y podría iniciar algún tratamiento empírico. Sin embargo, la característica que hay en los hospitales es la resistencia a los antibióticos, entonces podría iniciar a lo mejor un tratamiento con algún betalactámico de bajo espectro y resulta que sí es el microorganismo, pero es resistente a cefalosporinas de tercera o cuarta generación, entonces en lugar de ayudar al paciente, pues le está generando más resistencia, induciéndole más resistencia, y cuando use carbapenémicos quizás ya no sean útiles, pero bueno, vamos, identifica muy rápido. Y bueno, eso es todo. Muchas gracias por su atención y pues cualquier duda que tengan, pues ya. Bien, muchas gracias, doctor. Bueno, chicos, pues llega la hora de las preguntas. Les iba a comentar que tengo aquí un problema en casa, alguien está arreglando algo arriba, pero si alguien tiene dudas, pues es momento de expresárselas al doctor. ¿Bien? ¿Alguien que ¿Dudas? quiera participar? Yo sí tengo una duda, doctor. Sí. Adelante. ¿A qué se refiere con el asa microbiológica calibrada? ¿O así es el nombre? ¿O cómo sabemos que está Sí. calibrada? Es que no entendí eso. Sí, mira, en las asas bacteriológicas, bueno, generalmente son un hilo de platino con un circulito al final, un arito. Y estas asas generalmente se usan pueden estar calibradas, eso lo sabes cuando se compra en las, generalmente las venden, por ejemplo, en la París, donde venden equipo de laboratorio. Te dicen cuando la compras si quieres una asa convencional, es decir, donde le hacen el arito y pues no se sabe qué volumen mide. Y también venden asas calibradas y tienen de diferentes volúmenes. Y así se venden ya, cuando tú la compras, la pides de qué volumen la quieres y es el asa que te van a vender. O sea, ya el arito
lo hacen del tamaño para que mida ese volumen y obviamente pues miden el volumen que tiene el arito y que al momento de que tú introduzcas el asa en la muestra y la saques, va a agarrar una gotita y que esa gotita es de ese volumen que tú pediste. Y ese volumen puede ser desde los 10 microlitros hasta 100 microlitros. Y eso obviamente la vas a ver en la variación del tamaño del aro. Si el aro es muy pequeñito y compraste una de 10 microlitros, pues es coincidente. Y entre más volumen va a ser el arito un poco más grande. Gracias. De nada. Muy bien. ¿Alguien más que tenga alguna otra duda? ¿Todo quedó claro, chicos? ¿Algún comentario, algo para el doc Toledano? Bueno, yo tengo una duda. Adelante. En la preparación de los medios mencionaba que pues se deben de refrigerar, pero ¿tiene alguna temperatura a la que deben de estar preferentemente o solamente con que estén a temperatura ambiente se conservan bien? Bueno, mira, temperatura ambiente te duran más o menos unos 3 días sin que se empiecen a deshidratar. Al ser medios que se hidratan con agua, a pesar de que el agar es muy estable y le da la consistencia sólida, sí el agua se evapora. Entonces, si los dejas a temperatura ambiente, sí te van a durar unos 3 días estables y posteriormente vas a empezar a ver que se empiezan a deshidratar. Entonces, por eso es preferible meterlos al refrigerador, más o menos de entre 2 y 7 grados, o sea que esté frío, para que el medio no se evapore y se mantenga firme y hidratado. Incluso los medios líquidos, sobre todo también, los dejas a temperatura ambiente en 2 días, ya ves menor volumen, porque ya se está evaporando. Entonces, por eso es preferible refrigerarlos, aparte de prevenirlos también de las contaminaciones ambientales. Aunque esté cerrado el tubo o cerrada la placa, siempre la corriente de aire por ahí mete algún honguillo. Cuando te das cuenta ya está todo infestado de hongos, entonces es preferible meterlo al refri. Sí, o un cuarto frío que esté entre los 2 y los 10 grados y se mantienen bastante estables y duran mucho más tiempo. El agar sangre, por ejemplo, ese medio, como lleva sangre, si lo dejas a temperatura ambiente, a las 24 horas ya se empezó a hemolizar la sangre. Entonces, en lugar de verlo rojito, así como gelatina de fresa, lo vas a empezar a ver ya más oscuro, y después ya lo vas a ver casi café. Sí te sirve porque sí crecen los microorganismos, porque los nutrientes están ahí, pero la hemoglobina ya se empezó a liberar. Entonces, si quieres ver hemólisis, que es para lo que generalmente se usa ese medio, pues ya no lo vas a poder ver. Pero bueno, en refrigeración se conservan bastante bien. Gracias. Bien, chicos, ¿alguien más que quiera preguntar algo al doc? ¿Alguna duda? Yo una pregunta, ¿cuál era la diferencia entre el agar chocolate y el agar sangre que mencionan? Mira, el agar sangre lleva la sangre completa, en este caso del borrego, del carnero. Entonces, cuando tú sacas el agar del autoclave, lo enfrías a temperatura, se dice temperatura de cachete, o sea, que tú lo aguantes con el dorso de la mano, con el cachete, y agregas la sangre, porque si lo agregas muy caliente, se truenan los eritrocitos y se libera la hemoglobina. Entonces, va la sangre completa y todos los componentes de la sangre están ahí, encapsulados en el agar. Y en el caso del agar chocolate, en lugar de usar sangre, usas hemoglobina. También ya se vende comercialmente la hemoglobina en polvo. Entonces, cuando tú haces tu agar, le agregas la hemoglobina y va a adquirir ese color café de un chocolate. Entonces, la diferencia aquí es que uno lleva la sangre completa y el otro solo lleva la pura hemoglobina. No lleva otra cosa. Gracias.
Yo tengo otra duda, bueno, Sí. sobre los medios de transporte. Ajá. ¿Hay un tiempo máximo para mantener un microorganismo en un medio de transporte o puede ser? Depende del microorganismo. Hay microorganismos que aguantan hasta 15 días en el medio de transporte, sobre todo los cocos, los estafilococos, enterococos, las enterobacterias, aguantan bastante bien. Hay otros, como la pseudomonas, por ejemplo, que máximo te dura una semana porque sus pigmentos la matan. Lo que ella produce la matan. Entonces, cuando lo quieres sembrar, ya no crece. Entonces, más mínimo una semana. Una semana así te aguantan los microorganismos en los medios de transporte. Igual, también los puedes refrigerar. Si los refrigeras, también te duran más tiempo el microorganismo en la muestra. Ok, muchas gracias. Muy bien, chicos. Pues le damos las gracias al doctor Toledano. Muchas gracias, Doc, por la No, plática. gracias Espero por la les sea de invitación. mucha utilidad. Es que este tipo de pláticas no es muy común, usualmente no las tenemos y les va a ser de mucha utilidad ahorita que ingresen a sus laboratorios. Entonces, cualquier duda, pues también podemos escribirle al doctor o le pueden preguntar ya personalmente por Sí, su sí, claro correo. que sí. Y Doctor, disculpe. y pues también. Sí, adelante. Ya, la duda que me surgió es si un cultivo axénico es lo mismo que un cultivo puro. Ay, succénico. Híjole. Bueno, el cultivo puro es el donde solo hay un microorganismo. O sea, no vas a tener microorganismos contaminantes. Y el axénico, a ver. Sí, es similar. Sí, es lo mismo. No tiene microorganismos contaminantes. Es decir, está el microorganismo que aislaste es el que tienes ahí. Nada más. Sí, es lo mismo. Gracias, doctor. Muy bien, chicos. Pues entonces, le agradecemos mucho, Doc, y No, cualquier cosa gracias. estamos en contacto a través de Sí, los sí, correos, sí. ¿vale, chicos? Sí, gracias. Muchas gracias, Doc. Y pues en nombre del doctor Pablo, gracias a todos ustedes. Y si no hay más dudas, pues damos por terminada la sesión de hoy. Bien, chicos. Cuídense mucho y estudien bastante, ¿vale? Muchas Sí, gracias. gracias. Gracias, doctor. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Gracias.